¿Listo? Bueno. Un segundito, acá pregunta Juan Cruz, ¿cómo sabemos si le llegaron las evaluaciones? Nos preguntan, ¿nos llegaron? ¿Ya tienen las notas? Las notas teóricas ya las tienen cargadas, las notas prácticas las van a tener en la semana. Claro. Bueno, lo que tenemos ahí presente es diferenciales. Espero que lo hayan podido leer operativamente. Esto es muy sencillo. Tiene que ver con la recta tangente a la curva en un determinado punto. Ya van a ver el gráfico, la interpretación de las diferenciales, van a ver que es muy parecido a la interpretación geométrica que en su momento dimos para derivación de funciones o de derivadas. Se los voy a leer porque es muy sencillo, porque nos interesa la parte operativa de esto. Dice, si la función f de x tiene derivada en un punto, o sea, podemos calcular la derivada, el producto de la derivada por el incremento delta x, ¿ven lo que estoy marcando acá? Por un valor de abscisa, se llama diferencial de la función y se designa con el símbolo de minúscula i. O sea que ahí dice, diferencial de una función es igual a la derivada por el incremento de la variable independiente delta x. Como x es la variable independiente, diferencial de x e incremento de x, repito, en el eje de las abscisas, es exactamente lo mismo. Por eso podemos escribir la expresión final que tienen ahí en color azul. El diferencial de una función es igual a la derivada por diferencial de x. Por eso es importante que la función sea derivable. Bien, pasemos a la otra, ingeniera, porfa. Ahí está. Si se fijan, es un gráfico bastante parecido al que en su momento vimos en derivación de funciones. En el eje de las X, no está marcado ahí, pero usted, bueno, sí, perdón, está marcado ahí, dice diferencial de X igual a delta X. ¿Qué significa eso? Que el incremento de la variable independiente, delta X, es lo mismo que el diferencial de X. Lo que nos interesa es en ordenada, el diferencial de Y. ¿Lo ven ahí? Bien. El diferencial de Y se refiere a la recta tangente. Es el incremento que tuvo la recta tangente. Entonces, hay diferencia. Lo ven gráficamente y está escrito ahí entre incremento de la función, siempre fíjense ahí en el gráfico en ordenadas, y diferencial de la función. No son iguales. No estoy diciendo más grande ni más chico, son distintos. Lo importante es que el incremento delta I, hasta naturalmente, la explicación es obvia. El incremento de la función se refiere
a la curva, a la función. Lo tienen marcado ahí en color celeste. En cambio, diferencial de la función se refiere a la tangente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿son distintos? Obvio. Imagínense que ahora hacemos delta X o diferencial de X, vean esta mano, que tiende a 0. ¿Qué imaginan que va a pasar con el delta Y y el diferencial de Y, que son distintos? Al tender a 0, ahí como está recorriendo la profesora, van a ir siendo cada vez más iguales. Bien. Vamos a pasar a la otra. Todo esto lo tienen ya subido hace 2 días. El otro concepto importante que uno puede interpretar de diferenciales es aquel que permite calcular la ecuación de esa recta tangente. Vean el gráfico. ¿Ven la curva? Dice I igual a f de x. El punto negro ese es el punto que siempre le hemos llamado P. Es el punto donde queremos determinar la derivada. El punto en la curva que corresponde al valor x0. Por ahí ven x, por ahí ven x0. No se confundan, es similares. La pregunta es, el objetivo del cálculo de diferenciales es obtener cuál es esa recta tangente. No graficarla. Graficarla está ahí. Es una recta es una recta que toca la curva en ese punto, por eso es tangente, tangente geométrica. Pero ¿cuál es esa recta? Esa recta, como cualquier recta, responde a una ecuación. Con todo ese procedimiento que tienen ahí a la derecha, podemos determinar cuál es la ecuación de esa recta. Así, 4x menos 2, por ejemplo, por darle cualquier recta. O 5x más 8. Bien. Conclusión. Me parece que lo otro, sí, Juan Cruz, diferencial de x es sinónimo de delta x. Sí, es lo mismo. Pasemos a la otra, ingeniera, que ahí lo van a ver. La otra. Ahí tienen un par de ejercicios que los van a poder ver. Me interesa la otra. ¿Y no hay más? ¿Cuál? Entonces, volvamos a la primera. La anterior. Ahí está. Ahí está. Bueno, por favor, en el renglón central, donde tenemos en color azul, ahí donde la ingeniera está indicando, el diferencial de una función es igual a la derivada de esa función por
un valor de abscisa por el incremento de la variable independiente. Imaginemos que nos piden cuál es el diferencial del seno de X. Entonces, piénsenlo, les voy a hacer 2 o 3 ejemplos en forma oral para que puedan ver lo sencillo que es aplicar esa fórmula. No quiero la derivada del seno, que es el coseno. No. Quiero diferencial del seno. Va a ser el coseno por diferencial de X. ¿Ven qué sencillo? Va de nuevo. Supongamos que tuviésemos la función X a la cuarta. ¿Cuál será la diferencial de X a la cuarta? Será la derivada 4x al cubo por diferencial de X. Y así absolutamente todos los cálculos de diferenciales. Acá tenemos esta función cuadrática. Así es. Y acá está calculado el diferencial de esa función. Así es. Entonces, me parece, ingeniera, que tienen varios elementos para que lo puedan ver, revisar, controlar. Son 3 diapositivas muy sencillas. Bueno, nada más. ¿Usted quiere...? El concepto de diferencial lo vamos a usar cuando resolvamos un tipo de método de integración que es la integración por sustitución. Bien. Entonces, señoritas y muchachos, una breve conclusión. Es un tema muy importante, pero en función de las actuales circunstancias, hacemos cada tanto un resumen. Tienen para leer, estudiar y mirar todos los conceptos de diferenciales. Hay 2, nuevamente, diferencial de la función, diferencial de la variable. Absolutamente ligado a derivación. Bien. Ingeniera, en la pantalla hay una barra, ahora sí. Muchas gracias. ¿Empiezo, ingeniera? Sí. El último capítulo de la materia es el que se refiere a integración de funciones. Si nos remontamos a comienzo de año, habíamos planteado 4 grandes pilares en análisis matemático 1. Todo lo que se refiere a estudio de funciones, después límite de funciones, después derivación de funciones que se basa en límites, y ahora integración de funciones que también se basa en límites. Bien, el concepto original de integración de funciones surge, como está escrito ahí, a partir del cálculo de áreas, ubicado por debajo de una curva. Miren ustedes el gráfico que tienen a vuestra derecha. Queremos calcular el área sombreada, la que está en celeste. Sería fácil si toda esa sombra geométricamente fuese, no sé, un rectángulo o un cuadrado o un trapecio o una combinación de figuras geométricas. Existe la base, esa que va desde A hasta B, que vale
B menos A. Existe esa primera altura ahí en el punto A, porque la función es continua ahí, es derivable. Existe también esa otra ordenada, la otra altura en el otro extremo, f de b. Pero el problema lo tenemos en el lado curvo, continuo. Por supuesto, es derivable. El objetivo es el cálculo de área, que se lo conoce como área por debajo de una curva o área bajo una curva. Curva f de x. Después ahí tienen una pequeña explicación en el gráfico que está a la izquierda y volvamos al gráfico que está a la derecha. Dice, si la función es mayor o igual a 0, o sea, por encima del eje de las x, tal cual está ahí, la integral, que ahí tienen el símbolo, ese símbolo alargadito, que se lee la integral entre a y b de la función por su diferencial, será el área bajo la curva. En la otra diapositiva, ingeniera, está de vuelta el símbolo, así me detengo. Acá está. Bien. Dice, si la función es positiva, mayor o igual a 0, nos vamos a detener ahí en el segundo renglón. Ese símbolo que hay ahí es el símbolo integral. ¿Y cómo se lee? La integral entre a, primero el límite que está abajo, que es el extremo izquierdo del gráfico, entre a y b, que es el límite que está arriba, que es el extremo derecho del gráfico. Entonces, volvamos. Si la función es positiva, decimos que la integral entre a y b de f de x diferencial de x, mediante un proceso que ya van a ver cómo es igual al área, esa área sombreada en la diapositiva anterior. ¿Cómo se calcula una integral definida? Mediante lo que se conoce como TFC. En todos los manuales se llama de la misma forma. Teorema fundamental del cálculo, que tiene dos partes, en donde finalmente, después de aplicar eso, se obtiene un número real. Ese es el resultado de la integral que tienen ahí. Bien. Sigamos un poquito más. ¿A qué se llama integral indefinida? Lo que hemos visto hasta ahora es una somera introducción para que interpreten rápidamente el origen del concepto integración definida. Ahora vamos a introducir otros conceptos. Integral indefinida. Y al lado dice antiderivadas. Tan íntimamente relacionados esos conceptos. Son procesos opuestos. La suma, la resta. El producto, el cociente. La derivación y la integración.
Por eso a la integración se lo llama antiderivadas. ¿Qué nos va a permitir el cálculo de una integral indefinida? La obtención de primitivas, que es el último subtítulo que tienen en ese renglón. Entonces, va de nuevo y relacionamos todo. Integración indefinida, antiderivadas y cálculo de primitivas absolutamente relacionados. Dice, el proceso de cálculo de integrales, denominado antiderivadas, se lo conoce como cálculo de integrales, permite la obtención de otras funciones denominadas primitivas. Se las simboliza, señoritas y muchachos, con F mayúscula. No confundir con F minúscula. También se las conoce habitualmente como F grande. No hay problema que digan F grande. Más una constante arbitraria de integración. A ver, vamos a interpretar ese renglón que hay ahí. Dice, la integral de f de x es igual, ahí le faltaría diferencial de x, ingeniera. Sí, me estoy dando cuenta. ¿Lo pone ahora? Si puedo, sí. Un segundito, señoritas y muchachos. Bien. Ahí está. ¿Qué dice ahí? La integral de f de x diferencial de x, la voy a leer de vuelta, la integral de una función por diferencial de x es igual a otra función denominada f grande. No digan f mayúscula, por favor. Digan f grande o escriban la f mayúscula. ¿Quién es esta nueva función denominada f grande? La tienen ahí al lado. Dice, la derivada de f grande, ¿lo ven ahí? Es igual a f chica. A ver si logran. ¿Se ve, ingeniera, lo que estoy marcando acá, integrales y acá derivadas en este GeoGebra? No tengo no tengo yo el... Bueno, no importa. No puedo. Chicas, chicos, si acá tengo, para ustedes se los hago, integrales, y obtengo, mediante un proceso que ya van a ver que es sencillo, f grande, esta f grande, si la derivo, obtengo la f chica, la que está dentro de la función. No, Javier, se las llama así en todos los manuales, no hay otra forma. La función que está dentro de la integración se la llama f chica, f minúscula. Y el resultado se lo llama f grande, f mayúscula. Van a ver qué sencillo es la primera parte del cálculo. La otra parte implica otros procedimientos, pero van a ver qué sencillo que es. Hay un par de conclusiones ahí. Todo esto, por favor, señoritas y muchachos, léanlo. Pasamos a la otra, ingeniera.
Bien, acá hay una tabla de integrales. Es la tabla que tienen en el libro. Pero al igual que derivadas, todas las tablas de derivadas son iguales, todas las tablas de integrales son iguales. Esta la hemos sacado de nuestro libro. Tienen otra tabla de cualquier otro libro. Son idénticas. Pasemos a la otra. Bien. Acá comenzamos con la primera parte de la ejercitación. Lo que vamos a hacer es trabajar con estos ejercicios que se llaman integrales elementales, porque son integrales que se pueden resolver primero con pasos algebraicos, es decir, con la aplicación de las propiedades de la integral, y finalmente con la identificación de la integral en la tabla. Entonces sería conveniente que todos tengan a mano la tabla de integrales para que podamos seguir el cálculo. Ingeniera, sí. ¿Me permite un segundo que estoy con unos chats? ¿Sí? Uno de los chats, el último, ya lo aclaré, que el diferencial de x igual al delta x se refería a lo anterior. Después hay otro, y después otro dice, si les han llegado las evaluaciones, ya fue respondido por la ingeniera. Lo que no entiendo al señor Joaquín Salomón, lo voy a decir en voz alta porque está escrito, dice, una vaca sin cola vestida de uniforme. No sé dónde está usted, señor Joaquín, y a lo que se está refiriendo. Me gustaría entenderlo. Y si eso llega a ser algún problema de análisis, me gustaría poder darle una mano. Pero no sé a lo que se refiere cuando usted escribe en el chat una vaca sin cola vestida de uniforme. Es una memotecnia. Bueno, no está bien. No digo, creo que la mejor forma de aprender el cálculo, el análisis es leyendo, estudiando. Muy bien, gracias. Bien. Sí, vamos a ver ahora lo sencillo que son algunos ejercicios de integración elementales, inmediatos, sencillos, rápidos. Bien, entonces, este ejercicio plantea el cálculo de esta integral. Obviamente que si con esta integral yo voy a la tabla de integrales y no la voy a encontrar. Entonces yo deberé hacer o deberé aplicar algunas operaciones algebraicas para poder identificar la integral o las integrales que vayan surgiendo en la tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? En principio, resolver esta potencia. ¿Qué tenemos acá? El cuadrado de un binomio. ¿A qué es igual? Al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Una vez que tengo resuelto el numerador, yo puedo distribuir el denominador y separar en la suma de tres integrales. La integral de una suma es la suma de las integrales. Ahí tenemos una propiedad de la integral. A su vez, esta constante que queda en esta segunda integral, que sería 2x sobre raíz de x, esa constante salió fuera de la integral, porque hay otra propiedad que dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces, lo que hacemos acá es descomponer. Este método también se llama método de descomposición, lo pueden encontrar así en algunos textos. Entonces, descompongo la integral que me piden calcular, en este caso, en la suma de tres integrales. Entonces, para poder identificar ahora estas tres integrales en la tabla, son necesarias otras operaciones algebraicas. Porque, ¿cuál es el objetivo? Llevar a una integral de la forma x a la m,
diferencial de x, como esta, como la segunda que yo tengo aquí en la tabla. Entonces, para que tengan esta estructura las integrales, en principio la raíz la voy a transformar en potencia, y la x tiene que estar en el numerador. Acá dice x a la m, ¿sí? En el numerador. Por eso me queda expresada aquí la primera integral. Otra Ingeniería, aclaración es que cuando separamos en tres integrales, cuando distribuimos este denominador, cada integral va con su diferencial. En cada integral escribimos diferencial de x. Entonces, acá no solamente transformo esta raíz en potencia, sino resuelvo. ¿Qué me queda planteado? Un cociente de potencias de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan. Entonces, 1 menos 1/2 es el 1/2 que tengo acá. Y lo mismo pasa en esta última integral. Entonces, así como las tengo planteadas, la puedo identificar directamente con la tabla. Es una integral del tipo x a la m diferencial de x. ¿A qué es igual? A x a la m más 1 sobre m más 1. Y cada vez que tengamos una integral indefinida, es decir, donde no aparecen los límites de integración, que recién en la parte teórica se llamaban a y b, la primitiva de esta integral tiene una constante de integración. Acá podemos ver otra cosa. Dijimos recién que la integración se llama también antiderivada. Nosotros cuando derivábamos una función de potencia, ¿qué hacíamos? Disminuíamos una unidad al exponente. Bajábamos el exponente y disminuíamos una unidad a ese exponente. Por ejemplo, la derivada de x al cubo es 3 por x a la 3 menos 1. Bueno, acá en la integración hacemos lo opuesto. Sumamos una unidad al exponente y dividimos por ese valor. Entonces, si yo tengo acá x a la menos 1/2, menos 1/2 más 1 me da 1/2, dividido 1/2, y lo mismo pasa acá, 1/2 más 1 me da 3/2, dividido 3/2, y 3/2 más 1 me dará 5/2. El último paso es resolver estos cocientes. Acá podemos hacer extremos sobre medios. Este 2 pasa multiplicando. Y todos estos exponentes fraccionarios los podemos volver a convertir en raíz. Esta última que obtengo es la función primitiva. Es la solución de la integral y es la f grande de x. ¿Seguimos? bien. Sí. Me gustaría que se detengan de vuelta. ¿Puede poner la placa anterior, la diapo, en la número 2, ahí de la tabla? La profesora hizo un recorte porque es importante. Vamos a ver la número 2. Dice la integral de x a la m. Como ya llevan muchas clases, varias semanas, con procesos de derivación, por ahí uno tiende a pensar de que tiene que derivar. No, no, no. La integración es el proceso contrario